Ok, la intención aquí es darles algunos ejemplos, tres en concreto, acerca de cómo sumar y cómo obtener las componentes de un vector, que en principio cada una de las componentes es como expresar un vector como una suma de tres vectores, ¿no?, con sus respectivos vectores unitarios en las direcciones, en este caso, de cada eje coordenado. Ok, vamos con un breve repaso de la trigonometría, que es importante aquí. Ok, tenemos un triángulo rectángulo aquí con hipotenusa C y catetos A y B, el cateto A opuesto a este ángulo alfa, y pues podemos, ¿no?, en este caso, escribir nuestra función seno y coseno de esta manera, de tal, ¿no?, forma que en este caso, este cateto A, el vertical, el que justamente corresponde, por ejemplo, cuando estamos en el plano XY, a la componente Y, y en este caso, cateto B, que correspondería a la componente en X. ¿Ok? Entonces, para tener al menos una ayuda mnemotécnica acerca de esto, pues la componente en Y, aquí, pues no es más que esto, que es el módulo. La hipotenusa en este caso es el módulo, si fueran este y este otro vector, ¿no?, que las dos componentes. En este caso, la componente Y sería pues el módulo del vector por el seno del ángulo, y la componente X el módulo por el coseno. ¿Okay? Podemos asociar de esa manera la horizontal coseno y la vertical seno, y se acabó para cualquier ejemplo. Y comenzamos por el primero aquí. ¿Okay? Comenzamos por el primero. Nos dice que un empleado de postal conduce su camión por la ruta que se muestra en la figura. Me piden determinar la magnitud y la dirección del desplazamiento resultante en este caso, diagrama a escala. Bueno, en principio lo que nos piden calcular aquí es esto. Déjenme mostrarles. Lo que nos piden calcular es justamente esto aquí. Sería algo así. Este vector, ¿ok? Bueno, lo voy a hacer con otro color mejor. Este vector hace desde el inicio de su, en este caso, desplazamiento hasta el fin. Además, nos piden calcular el tamaño, es decir, el módulo, la magnitud, módulo, el tamaño del vector, y la dirección. Recuerden que la dirección, para dar una dirección, es decir, el ángulo, necesitamos de un sistema de coordenadas. Pues aquí tenemos esto, ¿no? Vamos a asumir que este norte-sur es nuestro eje Y y este este-oeste es nuestro eje X. Entonces, en ese sentido, pues la dirección va a estar dada por el ángulo, en este caso, respecto al eje X, que sería phi. Aquí, ok. Yo voy a quitar esto y después al final lo adiciono. Dicho esto, pues comencemos. Podemos separar en este caso estos desplazamientos en 1, 2, 3 tramos. Es decir, si yo quiero el tamaño, el vector, que lo voy a llamar en este caso el vector resultante D, ok, si yo quisiera ese vector resultante D, no va a ser más que igual a la suma de cada uno de esos tres tramos, es decir, D1 más D sub 2 más D sub 3, es decir, este aquí y este otro aquí. Ok, entonces lo que tenemos que hacer es escribir cada uno de esos tres vectores y luego sumarlos vectorialmente. D1, entonces, por ejemplo, aquí podemos escribirlo de la siguiente manera. Solamente tiene componente Y, ok, X es 0, Y tiene un valor que en este caso aparece aquí, 2.6 kilómetros. Entonces tendremos en X 0, porque no tiene componente, en Y 2.6, los kilómetros los dejamos, las unidades los dejamos para el final, y no nos olvidemos de la componente Z, que es la que sale y entra de la pantalla, que en este caso lo fijamos en 0, porque estamos trabajando solo en el plano. Ok, siguiente, D sub 2, tendremos entonces que es aquí, este otro trecho. Entonces tenemos que hay un desplazamiento en X, perdón, que es 4 kilómetros. Bueno, y todo esto obviamente en kilómetros. En Y es 0. Y aquí, en este caso, sí tenemos un vector, en este caso oblicuo, con un cierto ángulo respecto de la horizontal. Entonces aquí tenemos que aplicar esa parte, ¿ok? En Y, pues Z, 0 aquí. Y eso lo hacemos para el tercer, en este caso, trecho. Como pueden ver, tengo el tamaño del vector. Si yo quiero la proyección solamente en X, es decir, la componente X de ese vector, no va a ser más que 3.1 aquí, ok, recuerden la horizontal, por el coseno de 45, ok, y por este otro lado, en el eje Y,
así. De esta manera va a ser 3.1 por el seno de 45 y en z nuevamente 0. Entonces lo que tenemos que hacer es pues sumar componente a componente para obtener nuestro vector resultante. Entonces nuestro vector D será igual a ¿qué cosa? A 0 más 4 más 3.1 por coseno de 45. Aquí tengo que es 4, voy a hacerlo un poquito por aquí, 4, 3.1 coseno de 45 raíz de 2 sobre 2, perdón, aquí es más, que es más 3.1 raíz de 2 sobre 2, coma, en el eje Y tengo 2.6 más 0, 2.6, y aquí sería 2.6 más 3.1 por el seno, en este caso de 45, que es raíz de 2 sobre 2, y 0 más 0 más 0, que me da 0 por aquí. Ok, lo que tendría que hacer para finalizar aquí es pues efectuar esa suma, ok, y eso lo vamos a hacer aquí aparte. 4 más 3.1, me da un momento para hacer el cálculo, 4 más 3.1 por la raíz cuadrada, a ver, raíz cuadrada de 2 sobre 2 me da 6.19, ok, 6.19. entonces aquí tenemos 6.19 en X, coma, a ver, 2.6 ahora, 2.6 más 3.1 raíz de sobre 2, ok, raíz de 2 sobre 2, eso me da 4.79, 4.79, 0, y esto en sus unidades que son kilómetros. Ok, dicho esto, pues no es lo único que nos piden calcular. Nos piden calcular el tamaño de ese vector. Este vector, ahora sí lo voy a hacer aquí para que se vea. Ok, ahora sí lo voy a dibujar aquí. Este es el vector justamente que nos piden calcular, y ese es el vector D. Ok, y justamente para calcular este ángulo, que sería, lo voy a llamar ángulo phi, que sería su dirección, pues también podemos calcularlo con estos, en este caso, estas componentes. Vamos primero por el módulo de ese vector. ¿Cómo se calcula el módulo de un vector? Pues recuerden que ya hay una ecuación que nos describe cómo calcular el módulo de un vector, que se deduce a partir de la ley, en este caso del teorema de Pitágoras. ¿Ok? Entonces tenemos que el módulo de ese vector va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, es decir, 6.19 al cuadrado más 4.79 al cuadrado más 0 al cuadrado, que es 0, ¿okay? Y calculamos eso, ¿ok? 6.19, a ver, raíz cuadrada de 6.19 al cuadrado más 4.79 al cuadrado. Eso me da 7.83, redondeado a dos cifras significativas. Entonces tengo que D es igual a 7.83 kilómetros. ¿Ok? Entonces ya tengo la longitud, el módulo, la magnitud de ese vector. Lo que me faltaría sería calcular este ángulo phi. Recuerden que el ángulo phi es el ángulo azimutal, el mismo que usamos en coordenadas cilíndricas o en coordenadas esféricas, el que te marca justamente el que comienza en el eje X y da todo un giro de 360 grados alrededor del eje Z. Claro, el eje Z, si percibimos aquí, es el que está entrando y saliendo de la pantalla, saliendo positivo, entrando negativo, tal y como está ahí. Entonces, pues este ángulo phi, ¿no? Si vemos y recordamos la expresión trigonométrica arriba, podemos ver que puede ser expresado por, regresamos aquí para que se vea, bueno, aquí es alfa, ¿no? Podemos expresarlo de la siguiente manera. Miren, tangente de alfa es A sobre B. Entonces, por ejemplo, si quieren calcular alfa, no va a ser otra cosa que la tangente inversa, ¿no? La tangente inversa de A sobre B. Entonces, la tangente inversa del cateto opuesto entre el cateto adyacente. En ese sentido, aquí, ese ángulo phi no es otra cosa que la tangente inversa entre ¿quién? Este es en este caso, el cateto opuesto, la componente vertical, la componente Y. Entonces sería 4.79 sobre 6.19
calculamos, ¿ok? Arco tangente, entonces arco tangente de 4.79 entre 6.19. Y ojo que cuando hagan el cálculo, normalmente eso les da en radianes. Si ustedes quieren expresar eso en grados, pues tienen que convertir haciendo justamente una conversión de unidades. ¿Cómo conviertes a grados? Pues si sabes que está en radianes, pues en el denominador tiene que ir pi y en el numerador pues irá un 180. De esa manera eliminas los radianes y pasas en este caso a grados. Entonces aquí yo obtengo un resultado de 37.7 grados, ¿ok? 37.7 grados. Entonces tenemos ya el módulo y la dirección de ese vector resultante, ¿ok? Entonces de esa manera. Siguiente ejemplo para pasar rápidamente aquí. Nos piden calcular aquí en esta ocasión las componentes propiamente dichas, en este caso de los vectores A, B y C de la figura 1. Como pueden ver aquí, yo voy a borrar algo que lo había puesto aquí, voy a borrar por un momento, ¿ok? Entonces, nos piden calcular las componentes de esos tres vectores y nos dan ciertos ángulos en la imagen. Ok, esto es simple en realidad, ¿por qué? Porque de la manera de cómo medimos los ángulos, recuerden que siempre el ángulo de la dirección del vector comienza a ser medido a partir del eje X. Que podamos simplificar eso después es una historia aparte. Claro, es equivalente y nos da un mismo resultado, pero por definición pues el ángulo que debemos medir es siempre el que comienza en el eje X. Es decir, el ángulo o la dirección del vector A aquí en la figura no es 37, ¿ok? No es 37, sería este aquí. Le voy a poner phi de A, ¿ok? Entonces, ahora, el ángulo, por ejemplo, para el vector B, ahora sí, miren, esto de aquí, es exactamente esto, phi de B, le voy a llamar. Pero recuerden que el sentido de cómo se mide el ángulo me dice si es positivo o negativo. Si lo medimos en la dirección antihoraria va a ser positivo, si lo medimos en la dirección en el sentido horario es un ángulo negativo, ¿ok? Y por último tendríamos a este tercer ángulo aquí, de esta manera, que sería phi de C, le voy a llamar, ¿ok? Entonces podemos escribir, ¿no?, las componentes de estos vectores de la siguiente manera y directamente escribimos sus componentes. Por ejemplo, para el vector A, ¿no?, la componente X del vector A pues será, ¿qué cosa? El módulo del vector A por el coseno del ángulo del vector A. La componente Y, el módulo del vector A por el seno del ángulo justamente de ese vector A. Y en Z, pues como no hay componentes, 0. Aquí pues identificamos que A es ¿quién? Es 12 metros y phi de A vale ¿quién? Si todo esto es 90, recuerden que los ejes coordenados siempre son perpendiculares, entonces si esto es 90, aquí tengo 37, esto será 53, entonces phi de A vale 53 grados y podemos ya escribir, ¿no?, de manera concreta nuestro vector A. De esta manera A será igual a ¿quién? 12, ¿no?, por el coseno de 53 por 12 por el seno de 53,0. Ok, calculando esto, déjenme calcular aquí, 12 coseno de 53 por aquí, 12 por el coseno de 53 grados, es decir, 180 entre pi por 53, sí, nada más por el coseno de 53. No, lo contrario, esto tengo que darle en radianes, será por pi entre 180 por 53, ok. Entonces esto da aquí 6,5
7.22. Ok, esto sería 7.22, coma, y no, perdón, sí, 12. Y ahora con el seno sería 9.58, y esto sería 0. Entonces las componentes del vector A ya están encontradas aquí, la componente X y la componente Y, como pueden ver, y ni siquiera me he basado en que está en el primer cuadrante, en el segundo, tercero o cuarto cuadrante. Ambas componentes me salen explícitamente positivas. Yo no he hecho nada más que eso, ¿ok? Segundo, vamos por aquí. Mismo procedimiento, ¿ok? Para el vector B, por aquí. Entonces, de la misma manera procedemos. Módulo por el coseno del ángulo, es decir, módulo aquí, el módulo de B, ¿es quién? Es 15. Okay. Y esto todo en metros, me dice que está en metros. 15, las unidades lo dejo para el final. Por el coseno, en este caso, y recuerden que phi, aquí phi de B, es negativo 40, porque se está midiendo en la dirección horaria. Entonces va a ser coseno de menos 40, de negativo 40. El punto aquí es que el coseno es una función par y va a absorber ese signo, ¿ok? Y va a dar lo mismo colocar simplemente coseno de 40. Para la otra componente será 15 por el seno, y aquí no puedo en este caso simplemente obviar el signo porque el seno es una función impar, y si es el seno de negativo 40 va a salir de la función de esta manera. Entonces tendré menos 15 seno de 40, y aquí en la componente z igual a 0. Entonces hacemos esa cuenta aquí. Entonces tendremos que será de la siguiente manera: 15 por el seno de 40, esto es menos 9,64. Entonces tengo aquí, lo hice este primero, esto de aquí es menos 9.64, esto debe ser 0 de todas maneras, y ahora voy a hacer para el coseno. Y esto me da 11.5 o 11.49, bueno, 11.50, ok, en metros. Entonces ahora tenemos las componentes. Si ustedes observan aquí, componente X positiva y componente Y negativa. Ni siquiera me he fijado en que esté en algún cuadrante en específico. ¿Es verdad eso? Sí. Si vemos la proyección del vector B aquí en el eje X, es hacia la derecha, es positivo. Y si vemos la proyección del vector, en este caso B, en Y, me sale un número negativo que es compatible con el diagrama aquí. Es decir, de nuevo, como siempre les digo, no es necesario ni siquiera hacer un dibujito, un diagrama para poder escribir correctamente los vectores, ¿ok? Continuamos con el último aquí, que sería el C. De la misma manera, necesitamos el módulo del vector, aquí que me dice que es 6, ok, 6 metros, por el coseno, y si ustedes reparan aquí, es 60 grados, es este chin aquí, ok, entonces sería 180 más 60, para que se vea, ok, 180 grados más 60, coma 6, que es el módulo nuevamente, pero ahora por el seno de 180 más 60,0 metros. Muchos dirán, aquí ambos son negativos visualmente, y eso es lo que vamos a obtener sin ni siquiera considerar nada de eso, ¿ok? Simplemente con el ángulo medido ya está. Que se puede decir que, ok, aquí aplico el coseno de 60 y eso me va a salir negativo. Sí. ¿Por qué? Porque cuando hagas esta suma, en este caso de estos dos, este coseno de esta suma, lo que vas a obtener es que esto es exactamente equivalente a menos coseno de 60. Y aquí algo parecido. Cuando desarrolles esta suma, vas a obtener que el seno de 180 más 60 es exactamente equivalente a menos seno de 60. Ok, entonces haciendo esas cuentas, calculamos aquí. Voy a obtener que C es igual a, voy a hacer este cálculo rápidamente, 6 por el coseno de 180, rapidito, 6 por el coseno de 60, que es raíz de 3 sobre 2, ¿verdad? Y eso me da menos 3. Menos 3. El coseno de 60 es un medio, ahora creo que menos 3. Ok, y 6 por el seno. Ahora si el seno de 60 sí es raíz de 3 sobre 2, entonces aquí tendría algo diferente. Seno de 60 tengo 5 menos 5.5,
20 o menos 5.2, 0 y todo en metros. Como pueden ver, componente X negativa, componente Y negativa, sacando el coseno de todo esto sale con esas cantidades. Y como pueden ver, no necesitamos siquiera hacer un diagrama para hacer esos cálculos. Entonces eso es lo que nos piden calcular las componentes y eso es lo que está. Último ejemplo por aquí. Nos dicen el vector y más j más k, que son los vectores unitarios en la dirección x, y y z respectivamente. Nos preguntan, esa suma de esos tres vectores es unitario, justifique su respuesta. Ok, vamos por aquí entonces. Parte A. Me dicen, el vector y más j más k es unitario, pues vamos a llamarle u, le voy a llamar, ok. O sí, una tentativa de a ver si es unitario o no. Entonces, si es i, j, k, quiere decir que es 1 en i, 1 en j, 1 en k. Lo podemos escribir también de esta manera, con esta notación. Ok, para que un vector sea unitario, tiene que cumplir que su módulo sea 1. Pues calculemos el módulo de esto, ok. No le voy a poner esta notación porque así como está esa notación me diría que el vector es unitario. Lo voy a llamar u así nada más, ok. Ok, entonces calculamos el módulo de ese vector y pues el módulo es la suma de los cuadrados de cada una de las componentes y a eso le sacamos la raíz, es decir, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado son 3, raíz de 3. Obviamente esto es diferente de 1, por lo tanto este vector no es unitario. Siguiente pregunta, B. ¿El vector unitario puede tener alguna componente con magnitud mayor que la unidad? En principio no. ¿Por qué? ¿Cómo se define un vector unitario? Y ahora sí voy a definir de esta manera así. Un vector unitario, digamos, voy a ponerlo así, vector unitario A le voy a poner, para mantener las letras de aquí, vector unitario B, así con este circunflexo que se suelen llamar a los vectores unitarios, se define de la siguiente manera. Por ejemplo, tengo un vector B y lo divido entre su módulo, es decir, multiplicar por el inverso del módulo. Esto es un escalar. Si hacemos de manera, en este caso, explícita esta división, observen lo siguiente, esto será de la siguiente manera: la componente b de x entre su módulo, la componente b de y sobre su módulo y la componente b de z sobre su módulo. El módulo de un vector siempre es mayor o igual que las componentes. ¿Por qué? Porque si viene justamente del teorema de Pitágoras ese cálculo, la hipotenusa siempre es o mayor o igual a los catetos. En principio solamente es igual, y ojo, que digo que es mayor o igual, ¿por qué? Porque solamente es igual en el caso que tengamos una sola componente, y es decir, es un triángulo de esos especiales que tiene un ángulo, por ejemplo, en el ángulo, en este caso trigonométrico, no lo voy a poner aquí, ¿no? En este caso B, el módulo B siempre es mayor que ¿quién? Que BX, que BY o que BZ. Entonces estas cantidades siempre son menores que 1, ¿ok? Eso es siempre. Entonces, a la pregunta, ¿un vector unitario puede tener alguna componente con un número mayor a la unidad? La respuesta es no, ¿ok? Entonces aquí la respuesta sería no, un no rotundo, ¿ok? Y me dice, ¿puede tener alguna componente negativa? Pues claro que sí, porque justamente una de las características del vector unitario es que me da información acerca de la dirección, y obviamente podemos apuntar en las direcciones negativas de las coordenadas sin ningún problema, porque cuando calcules el módulo de este vector en la componente no va a haber ningún problema, y eso justamente se va a elevar al cuadrado, vas a sumar y los módulos siempre son positivos. Es que en ese sentido no hay ningún problema. ¿Qué más? Me dicen, si el vector A dado por esta forma, vamos a ponerlo por aquí, ¿sí? Si el vector A me dice escrito en esta forma, un A por 3i 4j, lo voy a escribir entonces así, 3, 4, 0. Dice, donde A es una constante, determina el valor de A que convierte a este vector A en un vector unitario. ¿Qué valor necesita tener este A para que este vector A sea unitario? Pues vamos a escribirlo de manera explícita. Multiplicar, esto es un escalar, multiplicar a cada una de las componentes, nada más. 3A, 4A,
0,0. Entonces, en principio, para que esto sea unitario, ¿qué debe cumplir? Que su módulo sea 1. Eso es el requisito importante. Bueno, calculemos el módulo. Entonces, el módulo de A es igual a ¿qué cosa? La raíz de esto al cuadrado, es decir, 9a al cuadrado más 16a al cuadrado más 0 al cuadrado, pues 0. Raíz de eso me da, factorizo a, ¿no? Si quieren sumamos directamente. 9 más 16 son 25a cuadrado, le sacas raíz, va a ser 5a. Ok, entonces eso es el módulo, pero la condición es que ¿cuánto tiene que valer a para que sea unitario? Entonces esto debería ser 1, ergo a tiene que ser un quinto, y el vector escrito de manera explícita debería tener esta forma. Si a es un quinto, pues esto será 3 quintos, esto será 4 quintos, esto será 0, y este es mi vector unitario. Como pueden ver, las componentes en un vector unitario nunca son mayor que la unidad. Aquí explícitamente se puede ver eso. Ok, entonces eso sería todo, al menos por esta parte.